Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La Biblia es muy interesante, es muy impresionante, porque toda la Biblia, o en el transcurso de toda la palabra, tú estás viendo acerca de cómo Dios profetiza sobre el Mesías, ¿no? Sobre su venida, tanto su primera como su segunda venida. Todo el Antiguo Testamento marca o señala o apunta hacia ese acontecimiento, su primera venida, y también hacia su segunda venida. Pero desde el inicio Dios profetizó el sacrificio de Cristo, o el sacrificio del Mesías, a través del juicio pronunciado en contra de la serpiente, ¿no? Desde este tiempo de la historia tan lejano, el Señor ya estaba anunciando lo que se proponía hacer en el futuro. Y Satanás, hermano, muy interesante, nunca pudo entender, nunca se dio cuenta de por dónde iba el plan de Dios. Y por eso Satanás enfocó todo su esfuerzo en destruir a la simiente de Eva, porque el Señor le dice allí en Génesis capítulo 3 verso 15: voy a poner enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza, va a traer para ti una herida mortal. Y Satanás estaba intrigado, hermano, en cómo sería, o quién sería más bien, esa simiente, para que en el momento en que la simiente naciera, Satanás pudiera destruirla, derrotarla, deshacerse de ella, exterminarla completamente, ¿no? Y entonces, muy tontamente, hermano, Satanás pensó que la simiente era Abel, y destruyó a Abel, mató a Abel a través de Caín. Cuando se dio cuenta que ese no era la simiente, entonces se fue contra el pueblo de Israel. Pensó: Israel es la simiente, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Jacob es la simiente, las 12 tribus de Israel son la simiente. Y entonces tuvo guerra en contra de ese pueblo, del pueblo de Israel, durante toda su historia. Pensó que la simiente era Moisés e intentó destruirlo antes de nacer. Faraón da la orden y dice: todos los niños, ¿verdad?, que nazcan, las parteras deben de venir y deben de matarlos, ¿verdad? Las parteras egipcias deben de matar a todo niño. A las niñas déjenlas nacer, pero a los niños extermínenlos. Porque Satanás decía: si extermino a los niños, voy a exterminar la simiente. Pero nació Moisés, que fue escondido por sus padres, que fue procreado por la hija de Faraón y luego escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pensó que la simiente era David. Cada que había un gran acontecimiento, cada que había un hombre que se levantaba con la unción de Dios, Satanás decía: esta es la simiente, y entonces se iba tras de él y lo trataba de destruir a toda costa. Y entonces levanta a un Saúl que estaba loco, endemoniado, ¿verdad? Lleno de celos, de ira, de coraje, y trata una y otra vez de matar a David. Trata de que David no ocupe de alguna manera el trono del reino de Israel. Pero ni Abel, ni Israel, ni Moisés, ni David eran la simiente. Se iba contra todos los profetas, se fue contra Isaías, se fue contra Jeremías, se fue contra Oseas, se fue contra Ezequiel, contra Daniel. Se iba contra todos los profetas pensando: estos son la simiente. Y ninguno de ellos fue la simiente. Pero cuando nace Jesús, hermano, Satanás se da cuenta y dice: Él es. Ahora entiendo, ¿verdad? Dios mismo viniendo a nacer de una virgen. Si puedo, tontamente, ¿verdad?, matar a Dios, si puedo
deshacerme de él, entonces aquí está mi gran oportunidad. Entonces voy a poder lograr lo que desde el principio me propuse, de ser igual o estar más arriba de Dios. Y entonces intenta matarlo a través de Herodes, ¿no? Y Herodes dice: todos los niños deben morir, porque acuérdate, los magos, ¿verdad? Visitan a Herodes, le dicen: pues ha nacido el rey de los judíos, y dice: bueno, pues díganme dónde está para yo también ir y adorarle. Y cuando el rey Herodes se ve burlado por los magos, entonces manda a matar a todos los niños, y José y María tienen que tomar a Jesús, tienen que huir a Egipto. Y luego regresan, Jesús sigue creciendo, y entonces en la tentación, cuando está en el desierto, Satanás le dice: tírate desde este pináculo del templo, tírate desde lo más alto, porque al fin y al cabo está escrito que va a mandar a sus ángeles y te van a guardar, y tu pie no va a tropezar en piedra, ¿no? Porque la intención del diablo era siempre, hermano, escúchame, intentar matar a la simiente. En Lucas capítulo 4, verso 29, no vayas, pero ahí dice que en su pueblo de Jesús, en Nazaret, allí lo intentaron despeñar. Y dice que toda la gente se juntó porque lo que Jesús estaba hablando en la sinagoga les estaba dando de cachetadas, ¿verdad? Lo que Jesús estaba hablando en la sinagoga era muy fuerte para ellos, y entonces dice que lo sacaron de la sinagoga y lo fueron empujando hacia la parte más alta de la ciudad, y lo intentaron allí despeñar, pero dice que Jesús pasó por en medio de ellos, ¿no? Y no le pudieron hacer absolutamente nada. En Juan capítulo 8, verso 59, dice que lo intentaron apedrear a Jesús, pero no pudieron hacerlo. En Juan capítulo 7, versículo 30, dice que quisieron arrestarlo, pero no pudieron hacerlo porque su hora aún no había llegado. Intento tras intento tras intento del diablo de tratar de matar a la simiente, pero no podía. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Y la gran oportunidad del diablo fue en la víspera de la fiesta de la Pascua. Allí se abrió el espacio. Allí Dios abrió el espacio para que Satanás pudiera entrar y entonces sus planes se hicieran efectivos. No era algo que Satanás había provocado, era Dios mismo tomando control de la historia, abriendo un paréntesis para que el Hijo del Hombre pudiera morir. No fue algo que tomó desprevenido al Señor, más bien Jesús sabía que ya había llegado su hora y que ese era el momento culminante. Fíjate, ve conmigo, Mateo capítulo 17. Y vamos a leer versículos 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado. O sea, Jesús ya lo sabía. El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Pero, o más, al tercer día resucitará. Y ellos no entendieron nada. Lo único que pudieron hacer fue que se entristecieron en gran manera. Porque, escúchame, Jesús sabía que el propósito de su venida era precisamente ese: morir para después resucitar. Pero nadie lo entendió, ni Satanás ni sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos no lo entendieron, solamente se entristecieron. Los religiosos que estudiaban la ley nunca lo pudieron discernir, nunca lo pudieron entender. Estaba Jesús enfrente de ellos, Dios mismo enfrente de ellos, y ellos no pudieron discernirlo, no pudieron entenderlo, y el diablo menos. El diablo lo único que quería era verlo muerto. Y esa es la tremenda razón por lo cual había una fuerte actividad satánica que se desató antes y durante la crucifixión. Por ejemplo, no vayas, pero si tú vas a Lucas capítulo 22, verso 3, dice que Satanás, y yo creo que ahí fue literal, hermano,
Satanás entró en Judas, Satanás poseyó a Judas y fue cuando éste decidió entregar a Jesús. Eso no lo digo yo, eso lo dice ahí en Lucas 22:3, que Satanás entró literalmente a Judas y entonces a Judas se le ocurrió la idea de: voy a entregar a Jesús a los fariseos, voy a entregar a Jesús a los sacerdotes. Lucas capítulo 22, verso 53, Jesús les dice a sus captores: esta es la hora de la autoridad de las tinieblas. Ha llegado la hora de la autoridad donde las tinieblas tienen, en este pequeño espacio de tiempo, las tinieblas van a tener autoridad. En Marcos capítulo 15, verso 33, dice que estando ya crucificado hubo tinieblas, y yo creo que hubo tinieblas físicas y tinieblas espirituales. Dice que esas tinieblas fueron desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue cuando murió. Y luego en Lucas capítulo 23, versos 18 al 25, vemos a un deseo incontenible en la gente, hermano, para que Jesús fuera crucificado. Cada que Pilatos les decía: bueno, yo lo voy a soltar porque yo no veo ningún mal en este hombre, yo no veo ningún pecado en este hombre, la gente cada vez gritaba más fuerte: crucifícale, crucifícale. Y dice que cada año se podía soltar a un preso por pura y mera gracia, ¿no? Y entonces Pilatos dijo: bueno, pues ¿a quién quieren que les suelte? Y todos en unidad dijeron: a Barrabás, que era un hombre sedicioso, que era un hombre homicida. Y entonces Pilatos les dice: bueno, ¿y qué hago con este Jesús que dice que es rey de ustedes, que dice que es rey de los judíos? Y la gente gritaba enardecida: crucifícale. Eso, hermano, escúchame, no venía de las personas. Había una actividad satánica increíble en ese momento que pedía, que clamaba la muerte de Jesús. Y al morir Jesús, hermano, en la cruz, Satanás pensó que había dado el gran golpe, ¿verdad? Que este era el golpe final. Y nunca se imaginó, hermano, que más bien precisamente ese punto, esa situación era su terrible y tremenda derrota. Hirió a la simiente en el calcañar. Pero la simiente, con la acción de Satanás, la simiente le hirió, Jesús, el Mesías, le hirió en la cabeza. Porque debemos entender que la obra completa del plan de salvación era venir a nacer de una virgen, ministrar las necesidades de los pobres, los enfermos, los pecadores, llamar a todos aquellos que reconocían la necesidad de arrepentimiento. Los fariseos no reconocían esa necesidad y Jesús dice: no, pues yo no los vine a llamar a ustedes, yo no vine a llamar a los sanos, yo no vine a llamar a los que ven, yo vine a llamar precisamente a los que saben que están enfermos, yo vine a llamar a los que saben verdaderamente que son pobres, yo vine a llamar a los que saben que son ciegos y que no pueden ver. Ustedes, fariseos, ¿verdad?, que pueden ver, que son ricos y que están sanos, a ustedes no los he venido a llamar. Ustedes pueden no acercarse a mí y está bien, pero a los que he venido es a las prostitutas, a los borrachos y a los publicanos, los que reconocen su necesidad de mí. Vino a llamar, hermano, o vino a vivir más bien una vida de santidad al 100%. Vino a ser crucificado y a derramar su sangre y morir en la cruz por nosotros. Pero finalmente el punto culminante de todo eso era o es la resurrección. La gente que no conoce a Dios llega hasta la crucifixión. Para ellos, en la crucifixión, allí termina todo. Pero yo te digo, no es así. ¿Te has dado cuenta, hermano? ¿Te has dado cuenta que estas fechas la gente exalta la crucifixión? ¿Te has dado cuenta que la gente en estas fechas lo que más glorifica es a un Jesús muerto en una cruz derramando su sangre?
Estábamos la otra vez hablando en uno de los grupos que tengo y me decía un muchacho, ¿por qué? Un muchacho que no es cristiano, ¿verdad? Me decía, ¿por qué todas las imágenes son imágenes de un Jesús ensangrentado, de un Jesús dolido, de un Jesús derrotado, de un Jesús demacrado, crucificado? Eso en lugar de atraernos, nos aleja porque es terrible, es de miedo, y yo le comentaba a él, sí, mi abuelita tenía una imagen en su cuarto, ¿no? Y la casa de mi abuelita era de esas casas que pasabas un cuarto y pasabas otro cuarto y pasabas otro cuarto y pasabas otro cuarto y llegabas a la sala, ¿no? Y el cuarto de mi abuelita era el último, y ahí en la cama de mi abuelita, en la pared, había un busto de un Jesús crucificado. Y era la cara, ¿verdad? La cara estaba viendo hacia abajo, tenía la corona de espinas y tenía toda la cara ensangrentada y era feo. ¿No? Y entonces yo me acuerdo que Mauricio decía, hijo, se me olvidaron mis pastillas o mis lentes o qué sé yo, ve por ellos a mi cuarto. Y yo decía, sácate que no voy, ¿verdad? Y si ibas prendiendo luces de todas las recámaras, ¿no? Hasta llegar a la de mi abuelita y agarrabas los lentes y te echabas a correr, y dejando todas las luces prendidas, ¿no? Hasta llegar a la sala, porque aquello no daba ternura, no te inspiraba amor, no te inspiraba, yo quiero acercarme al Señor. Al contrario, yo quiero alejarme. Porque escúchame, hermano, lo que hace el mundo, la gente que no conoce a Dios, llega hasta la crucifixión y allí termina todo. Pero no es así. En la cruz no acaba la obra de la redención. La obra de salvación no estaría completa, hermano, si no fuera por la resurrección. Si Jesús solo hubiera muerto como un buen hombre que hacía milagros, pues no hubiera pasado de ser como Gandhi o como Mahoma o como Buda o como cualquier persona buena. Pero escúchame, la resurrección hace toda la diferencia. En la resurrección es donde podemos ver todo el poder y la autoridad del diablo destruida. La resurrección destruye todo el poder y toda la autoridad del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque es a través de su sangre que ahora podemos ser perdonados y es a través de su resurrección que la muerte ya no tiene más poder en ti y en mí. Si Cristo resucitó, dice Pablo en 1 Corintios, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo se levantó de la tumba con un cuerpo glorificado, tú y yo podemos estar seguros que también nos levantaremos con un cuerpo glorificado. ¿Gracias a qué? ¿A su muerte en la cruz? No, gracias a su resurrección. Su muerte en la cruz fue buena porque trajo salvación y perdón de pecados. Su resurrección es aún mejor porque triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Fíjate, ve conmigo, 1 Corintios y ve al capítulo 2. Y fíjate lo que dice, versículos 7 y 8. Dice, mas hablamos, dice Pablo, ¿verdad? Mas estamos hablando sabiduría de Dios, no sabiduría humana, sabiduría de Dios, sabiduría celestial. Dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Claro que es oculta, ¿por qué? Porque es de Dios, ¿no? Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y escúchame, cuando habla de los príncipes de este siglo, está hablando tanto de autoridades gubernamentales como de autoridades espirituales en el sentido de demonios y Satanás, ¿verdad? Y aún ángeles del cielo. Dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, si el hombre o Satanás o los demonios o los ángeles hubieran conocido esa sabiduría de Dios, nunca, jamás habrían crucificado al Señor de gloria, sobre todo el enemigo. Voltéame a ver tantito. ¿Por qué, hermano?
Porque si Satanás hubiera entendido el plan de Dios que era desde el principio, que la cruz y la resurrección iban a traer salvación, poder y victoria, Satanás hubiera sido el primero y todos sus demonios en rodear a Jesús y decir: no me lo toquen, que ni una gota de sangre salga de este hombre. Nadie me lo apedríe, nadie me lo crucifique, nadie se alborote en contra de él. Hay que cuidarlo. Si hubieran entendido el plan de Dios, hay que cuidarlo, hay que resguardarlo, que no se nos muera, porque si se muere resucita, y si resucita, esa es nuestra derrota, hubiera dicho Satanás y sus demonios, ¿verdad? Si hubieran entendido el plan de Dios, si hubieran entendido la lógica de Dios, si hubieran entendido la sabiduría de Dios, nunca, dice Pablo, hubieran matado, nunca hubieran crucificado al Mesías. Y dice, sigue diciendo el versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A nadie nunca se le hubiera ocurrido el plan de salvación. A ningún ángel, ningún demonio, ni a Satanás, ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido nunca, ni a Steve Jobs, que era tan inteligente, o a Einstein, ¿verdad? O a ninguna persona súper archirrecontra inteligente se le hubiera ocurrido nunca el plan de salvación. Eso es, dice Pablo ahí en Corintios, sabiduría divina. Eso es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nadie podía morir por los pecados de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede morir por los pecados de otra persona? Yo no puedo morir por los pecados de mi hermano Paco, o por los pecados de Hugo y de Anita. Yo no puedo morir por ellos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Hugo ha pecado, Anita ha pecado, Paco ha pecado y yo he pecado. Entonces yo no puedo, yo no estoy capacitado, hermano, para dar mi vida en rescate por nadie, ni siquiera por mi hija o por mi hijo o por mi esposa. Yo no estoy capacitado para eso. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Pero Dios se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11, que Dios se despojó a sí mismo, escúchame, y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Dios mismo bajó, tomó forma de hombre, eso lo dice Filipenses capítulo 2, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios mismo bajó a esta tierra, fue sin pecado, nunca hizo pecado, escúchame, nunca mintió, nunca engañó, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo un mal deseo. Fue santo al 100%. Y entonces eso le dio la capacidad y el poder para redimir, para justificar, para pagar el precio de nuestras faltas, de nuestra maldad, de nuestros pecados y de nuestra iniquidad. Esa sabiduría oculta de Dios es el misterio que Dios nos ha revelado a nosotros, sus hijos, por el Espíritu Santo. Era un plan, era una estrategia espiritual y celestial. Por eso dice Pablo: cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado y nunca han pasado por el pensamiento o por el corazón de ningún mortal, son las que Dios nos ha revelado a nosotros. Y ahora tú y yo lo entendemos y decimos: wow, Cristo vino a morir por mí. Dios dando su vida por mí, Dios salvándome, Dios redimiéndome, Dios justificándome, Dios perdonándome de todos mis pecados. Y eso, hermano, déjame decirte, era un plan descabellado, era un plan imposible. Dios tomando forma de hombre para morir y salvar a la humanidad. Eso no se le hubiera ocurrido al más inteligente de la historia. Y todo, hermano, por puro y mero amor de Dios para con nosotros. Déjame decirte, hermano, era más fácil destruirnos. Era más fácil echarnos a la basura y comenzar de nuevo.
Era más fácil decir, bueno, ya se acabó, me tienen harto, adiós. Hago otro mundo, con gente más obediente, gente más fiel, gente que me adore, gente que me alabe, gente que me tenga respeto y me obedezca, ¿no? Pero Dios hizo lo más complicado. Yo mismo voy a dar mi vida por ellos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es rico en misericordia. Y la Biblia dice que se deleita en misericordia. La Biblia dice que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Fíjate, ve conmigo, Tito. Y fíjate lo que dice el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice, porque nosotros también, fíjate la palabra, éramos, tiempo pasado, éramos en otro tiempo, fíjate, así éramos tú y yo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de pasiones, placeres, apetitos y deseos, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia. Éramos aborrecibles y además de ser aborrecibles nos aborrecíamos unos a otros. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, fíjate, bondad y el amor, su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 3 es el reflejo de cómo éramos en nuestra vida en el pasado. Pero el Señor resucitó para manifestar su bondad y su amor para con nosotros. Y dice Pablo que fuimos salvados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque dimos dinero a la iglesia. No fuimos salvos o no somos salvos por dar dinero a la iglesia. No somos salvos porque uno de mis familiares es pastor o misionero, ¿no? Ah, hermano, ¿qué cree? Que mi sobrino es pastor y como él es pastor, pues ya se salvó toda la familia, ¿no? Ya como mi tío es misionero, ¿no? Como mi tío es misionero, pues ya toda la familia, ya estamos del otro lado, ya la brincamos, ¿no? Por ese misionero, por ese pastor, ya merecemos el cielo. No. Por eso no somos salvos. Porque mi papá y mi mamá eran bien cristianos y se convirtieron y yo nunca voy a la iglesia ni hago nada, ¿verdad? Pero como mi papá y mi mamá eran cristianos y se convirtieron y leían la Biblia y oraban, por ellos yo ahora soy salvo. No, Señor, tú no eres salvo por eso. No somos salvos porque nos fuimos descalzos, golpeándonos la espalda por 20 kilómetros, ¿verdad? Y sufrimos un cierto tipo de martirio y entonces ahora por eso yo logré la salvación, ¿no? Porque me puse nopales en las rodillas y así de rodillas me fui 20 kilómetros dándome de latigazos en la espalda. No, por eso no somos salvos. No fue porque, hermano, yo soy salvo porque fundé un orfanatorio y fundé un asilo de ancianos. No, por eso no eres salvo. No somos salvos, escúchame, porque fuéramos buenos o porque nos portáramos bien, porque ninguno, ¿verdad? Fuimos salvos por su sacrificio, fuimos salvos por su resurrección, fuimos salvos por su misericordia. Fuimos salvos, hermano, porque en la cruz del Calvario Él nos lavó de nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo está en nuestros corazones y renueva y cambia nuestras vidas. Déjame decirte algo, hermano. Esta semana que está empezando con este día es una semana que la gente que no conoce a Dios no entiende nada de lo que celebra, entre comillas celebra, y solo usa estos días como un pretexto para vacacionar y en algunos casos hasta para irse a los excesos, ¿no? Pero esta es la época del año, hermano, en que los hijos de Dios entendemos cabalmente lo que celebramos los 365 días del año. Los cristianos
no celebramos como la religión popular lo enseña. Porque déjame decirte esto, hermano, los apóstoles y los discípulos de la primera iglesia nunca celebraron la pasión de Cristo. Nunca lees tú que en la Biblia diga, hermanos de Efesios, hermanos de Filipos, acuérdense que el apóstol Pablo va a tener a su cargo la representación de la crucifixión, de la pasión de Cristo. Y por favor les pedimos que lleven a todos sus hijos porque van a salir de angelitos. O sea, jamás. Mucho menos la Navidad, hermano, la mal llamada Navidad, ¿no? Hermanos, les pedimos que para Navidad acuérdense que vamos a tener una pastorela muy interesante. O sea, jamás, nunca los apóstoles, nunca los discípulos celebraron ni la pasión ni la Navidad. Lo que la primera iglesia conmemoraba, hermano, lo único que la primera iglesia conmemoraba era el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor en la celebración de lo que vamos a tener ahorita a continuación, que es la Santa Cena. Eso era lo único. Y escúchame, y no lo celebraban, lo conmemoraban, hacían memoria de el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor. Y es muy interesante, hermano, a mí me llama mucho la atención cómo en esta semana en particular el enemigo busca que quienes no conocen a Dios se enfoquen toda su atención únicamente en el sacrificio de Jesús, que vean a un Cristo crucificado, que vean a un Cristo derrotado, que vean a un Cristo ensangrentado, sufriente. Muy interesante que en Navidad lo pone como un niño chiquito, indefenso, inocente, ¿verdad? Que es un bebé. Y el colmo, hermano, que algunos cristianos hablan de vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. O sea, totalmente absurdo, de gente que no conoce la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos entender que nosotros no celebramos como la iglesia tradicional, como la religión popular. Los cristianos no nos dejamos llevar por fechas. Los cristianos celebramos que Jesús vino a nacer, dio su vida, fue sacrificado, crucificado, murió y resucitó. No un día al año, sino los 365 días del año. Y nos salvó y nos lavó y nos limpió por amor y por su misericordia. Y nosotros como hijos de Dios estamos agradecidos. Amén. Fíjate, voy a terminar mi última cita, Hebreos capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Fíjate en esa palabra, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó, escucha, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, lo que les decía hace un momento, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, en ese trono de la gracia, donde está nuestro Salvador, nuestro Señor, el Hijo de Dios, dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Tenemos un Dios poderoso que resucitó y traspasó los cielos. Y por lo mismo el escritor a los hebreos recomienda dos cosas. Número uno, aferrarnos a esto que creemos que es la verdad, que nos hace verdaderamente libres. Número dos, acercarnos con confianza al trono de la gracia, donde sabemos que encontramos a un Dios que no está muerto ni crucificado, que está vivo y resucitado. Y por eso esta mañana vamos nosotros a celebrar nuestra Santa Cena. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás preparado? Vamos a conmemorar con el vino y el pan, con el jugo de uva y el pan. Vamos a conmemorar que Jesús vino, murió, resucitó y nos salvó de nuestros pecados. Y ahora vivimos para Él.